Hola, hola, vamos a seguirle a la parte de biomecánica para que entiendan qué es un torque. Vamos a pasar ahora sí a lo que ya es el ángulo y eso lo voy a dividir en dos videos. Aquí vamos a ver de qué se trata y ya después llevarlo más a la práctica para que vayan viendo la importancia de esto y muchas cosas que pues tienen duda o luego no entienden cómo funcionan, pues las vayan entendiendo poco a poco. Así que esta presentación va a ser la parte 3 de cómo influye la distancia en una fuerza. Recuerden que para entender los torques necesitamos entender tres cosas: la línea de acción de la fuerza, que es la línea punteada, es prácticamente hacia donde apunta una fuerza, las distancias, que fue lo que les expliqué en el video anterior y que dependiendo pues de la distancia pues se va a generar más torque, por lo cual pues, tienes que aplicar más fuerza para llegar a esa posición o mantenerla. Y recuerden que eso depende mucho de los puntos de apoyo. Y tres, pues entender el ángulo, por lo cual vamos a empezar ya ahora sí que a ver los ángulos. El ejemplo más básico que van a ver es este, el de la herramienta aflojando un tornillo o tuerca, lo que sea. Y tenemos pues la fórmula del momento o torque, que es lo mismo, que es la fuerza que tú aplicas a una determinada distancia. Y siempre cuando se empieza con esto se hace el ejemplo más básico, que es el de 90 grados. Yo jalo para abajo, aquí está la herramienta y aquí se forman 90 grados, como lo pueden ver en la presentación. Y eso pues es muy fácil de entender, ¿no? Porque nada más multiplicas fuerza por distancia y te da el valor. Pero, ¿qué pasa cuando el ángulo es diferente de 90 grados? Como está aquí en la imagen. Fíjense, aquí ya no está a 90 y es otro ángulo. ¿Cuál es? No sé. Pero para que esto fuera 90 grados pues tendría que estar completamente vertical. Y su fórmula es m igual a f por d, que es exactamente la misma que tiene aquí en amarillo. No se espanten, ahorita se las explico. Si nosotros hacemos esta cuestión que ya está aquí con un seno de ángulo, esta fórmula en que está en rojo pasa a convertirse a fuerza por distancia por seno del ángulo, que es exactamente lo mismo. Pero ¿por qué no se enseña al inicio así? Pues es muy simple. ¿Se acuerdan del ángulo de 90 grados que está aquí? Corresponde a la fórmula roja. Pues ¿qué pasa si nosotros al seno de 90, más bien, ¿cuánto vale el seno de 90? Pues vale 1. Entonces, si eso vale 1, pues la fórmula nos va a quedar simplificada como f por d. De ahí que no la muestren siempre que se utilice el ejemplo de 90 grados, porque el seno de 90 vale 1. Y es exactamente esto mismo, nada más que aquí en vez de ponerle distancia, le ponen la r de radio, que al final de cuentas es una distancia. Y por eso les digo que no se deben de estar preocupando por las letras o cuestiones de ese tipo, porque si ustedes entienden que estamos hablando de un torque, pues se puede, como se los he explicado, ya habría tres formas de representar la misma fórmula, que es torque igual a f por d por seno del ángulo, o la puedes ver con m de momento, que es lo mismo, es igual a f por d por seno del ángulo, o con la letra tau, que es f por r de radio por seno del ángulo. Al final de cuentas el principio es el mismo y hace referencia a lo mismo. Tienes una fuerza que aplicas que está en una determinada distancia y esa distancia la puedes ver como un diámetro o un radio, por lo cual termina siendo lo mismo. Por eso les digo, no se enfoquen tanto en las fórmulas así bien extremista, porque no se les olvide que ahora tienen que entender cómo esa fuerza se ve influenciada hacia la fibra muscular, porque si no, no sabríamos cómo vamos a estimular para desarrollar algo en específico. Así que acuérdense que deben de implementar la parte física, matemáticas y también la fisiológica, no se les olvide. Las fórmulas por sí solas ya en la práctica no sirven, hay que implementar muchas más cosas para que realmente tengan sentido o funcionen como lo calculaste ahora sí que en papel. Para lo cual pues tenemos para entender esta cuestión de los ángulos, que es la fórmula que les puse ya atrás, necesitamos entender el seno y el coseno. ¿Qué es esto? Ahora sí que ya un poco de la práctica. Cuando ustedes implementan los ángulos, empieza a verse esta parte de trigonometría, donde tenemos el famoso triángulo rectángulo, que va a tener dos catetos, que es el opuesto y el adyacente, la hipotenusa y el ángulo. Estos catetos van a estar variando de valor, se pueden hacer o más grandes o más chiquitos, dependiendo cómo esté variando ese ángulo.
La hipotenusa por lo general va a ser el radio o la fuerza aplicada, esa no va a variar, lo que varía va a ser sus catetos. Y aquí tenemos pues sus fórmulas de trigonometría, donde nada más vamos a estar utilizando la del seno y la del coseno para que vayan entendiendo estas cuestiones. Así que si nosotros tenemos el teorema de Pitágoras, que es este que está aquí abajo, igual y no lo visualizan, ahorita se los enseño que sí es. Primero tendremos que ver cuál lado es el equivalente de este triángulo que está acá en la parte verde al que está en la parte derecha, arriba. Entonces, primero tenemos que colocar donde está el ángulo de 90, que es donde se hace el cruce de sus catetos. Ese estaría pues aquí, y enfrente está el ángulo que están marcando sobre este ángulo que está acá arriba, por lo cual si el ángulo lo tenemos aquí, ahora este sería su equivalente, y enfrente, que es lo que está puesto, sería el cateto opuesto, que correspondería a B, que es este de aquí, y vean, es el opuesto, y C sería el adyacente, que es aquí. A sería la hipotenusa, ¿vale? Entonces nos quedaría así, vean, la hipotenusa, que es A, sería hipotenusa al cuadrado, que es este aquí, más el adyacente, más el opuesto al cuadrado, y así despejan la hipotenusa. Esta ecuación, pues creo que ya se les haría más familiar lo que es el teorema de Pitágoras, que sirve para calcular la hipotenusa, y esa hipotenusa es la fuerza que tú aplicas en cualquier cosa, como lo podemos ver aquí. Vean, ahí tenemos al señor que está jalando esta cosa mediante una polea, y la fuerza hacia dónde va, pues hacia él, porque está jalando. Si nosotros ponemos la fuerza, que es la hipotenusa, y sus catetos, nos quedaría este triángulo rectángulo aquí posicionado, ¿vale? Fíjense, muy sencillo, y su correspondiente ángulo. Entonces, ¿cómo está hecha una fuerza? Cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, no se les olvide que estamos en un plano XY. Pueden ponerle las letras que sean, el chiste es que nada más va a haber dos ejes. Ya en la práctica nos movemos en el espacio, por lo cual va a haber tres ejes, que ya es por así que 3 dimensiones, pero para entender eso necesitamos pasar por los dos ejes, que en su gran mayoría siempre se pone como XY. El X es el horizontal y Y es el vertical. Entonces, si nosotros pasamos este diagrama muy sencillito de la fuerza que está hacia la diagonal de abajo y sus catetos, pues nos queda posicionado en el plano de esta manera, y aquí está su ángulo, para lo cual una fuerza está compuesta de dos componentes, que es la componente vertical, que es esta de aquí, que está en Y y es paralela al eje Y la componente horizontal, la horizontal, que es la que está aquí abajo, que es paralela al eje X, y en este caso está encima de lo que es el eje X, ¿vale? Entonces, una fuerza está hecha en un plano, está compuesta de los dos componentes, la X y la Y. Cuando ustedes usan el teorema de Pitágoras, que es la suma y luego le sacan el cuadrado, les debe dar el valor de esa fuerza. Siempre, siempre, siempre. Entonces, conforme ustedes van moviendo ese ángulo, esas componentes o se hacen más chiquitas o más grandes dependiendo del ángulo. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues es muy simple, miren. Ahorita, sin ponerle atención a cuestiones de llevarlo a la práctica, cuando nosotros tenemos lo que son las fórmulas, nada más lo que nos interesa es saber cuánto vale esa componente. En este caso, por ejemplo, para el cateto opuesto, que es la vertical, que es la que está aquí, nada más agarramos la fórmula del seno, despejamos el seno y nos queda que el cateto opuesto es la hipotenusa por el seno del ángulo. Y para calcular la adyacente, que es la adyacente, agarramos la del coseno, despejamos la adyacente y nos queda adyacente, va a ser igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Nosotros podemos simular que, por ejemplo, esa fuerza con la que el señor está jalando la cuerda es de 10 para simplificar los datos. Esto ya en la práctica se mide con electrónica y otras cosas, ¿vale? Pero vamos a suponerla que vale 10, y conforme el ángulo va variando, sus componentes se van a hacer más grandes y más chiquitas. Y esto es bien importante que lo entiendan, porque ese valor de 90 grados, y ya en la práctica es súper importante que sepan cómo funciona o qué es lo que pasa cuando ponen algo a 90 grados, pues para determinar qué está sucediendo. Así que vean la siguiente animación que les hice, en un momento, déjenme la pongo.
Les hice la siguiente animación, véanla. Fíjense que está en un ángulo de 42 grados. La línea roja la puse un poco borrosa, bueno, muy tenue. Es como si fuera la fuerza del señor que está jalando la cuerda. Fíjense cómo aquí ya está prácticamente el triángulo rectángulo de sus componentes y la fuerza. Su componente vertical es la línea verde, la horizontal es la componente pues en X horizontal, que corresponden a sus catetos. Los valores que van a aparecer justamente son de las fórmulas que les enseñé en la diapositiva anterior, y vean cómo se comportan. Voy a hacer 0 el ángulo como si yo estuviera jalando completamente horizontal, que eso es un ángulo 0, y vean cómo la componente amarilla se hace muy grande y la verde desaparece. Si yo le pongo los valores, pues el cateto adyacente, que sería la componente en X, vale 10 y el cateto opuesto vale 0. La fuerza, yo estoy suponiendo que vale 10. Cuando el ángulo de esa fuerza vale 0, su componente en X es máxima, es el mismo valor de la fuerza, y la componente en vertical desaparece. Entonces, cuando nosotros sacamos Pitágoras, siempre nos debe dar el mismo valor de la suma de sus componentes a la fuerza. Entonces, sin importar dónde yo coloque el ángulo, siempre nos debe dar ese valor de 10. La suma de sus componentes debe ser 10. Por eso, conforme yo voy modificando ese ángulo, tienden a estar variando esos valores. Observen, voy a hacer de 0 a 90 y vean cómo la componente amarilla, que es la horizontal, se va haciendo cada vez más pequeña, y la vertical, oye, empieza a aparecer y toma esos valores. O sea, fíjense, vean, mientras una se va haciendo más chiquita, la otra va aumentando, porque yo voy aumentando ese ángulo, y ese ángulo es la dirección donde yo estoy jalando la cuerda para mover pues esa caja verde del dibujito que les puse. Observen que si yo la pongo a 45 grados, valen lo mismo. Si ahora yo voy aumentando ese ángulo, pues vean cómo ahora pasa lo contrario. La vertical vale cada vez más hasta hacerse máxima, y la horizontal vale cada vez menos hasta hacerse 0. Y vean qué valor toma, 10. No puede valer más de 10. ¿Por qué? Porque la fuerza yo supuse que vale 10. Recuerden, la suma de sus componentes no puede valer más que la fuerza. ¿Por qué? Porque esa suma es la fuerza, la resultante es esa misma fuerza. Así que si yo pusiera, por ejemplo, el ángulo a 72 y yo sumo estas componentes, les saco Pitágoras, me debe dar 10. Puede llegar el caso que valga 9.999999, pero al final de cuentas es 10, ¿no? Si yo lo pongo, por ejemplo, en 56, si sumamos esos valores nos debe dar 6. Así que fíjense, todos los valores que son diferentes de 90 y de 0 son diagonales. Entonces, en las diagonales es donde empiezan a haber valores tanto verticales como horizontales, que son sus componentes, y esto va a determinar mucho cómo se comporte esa fuerza a determinado ángulo. Cuando tú mueves algo completamente vertical, solamente va a haber fuerzas verticales, que es lo que tú vas a tener que ofrecer o aplicar fuerza justamente en contra de eso vertical, ya puede ser para arriba o para abajo, para moverse algo. Entonces va a ser a 90 grados. Si tú tienes un ángulo de 0, pues la fuerza es completamente horizontal, para lo cual pues tú tienes que aplicar fuerza en contra de ese algo, ya sea izquierda o derecha, enfrente o atrás, pues para mover ese algo. Como no existe lo vertical, eso no va a tender a elevarse. Así que vean esta cuestión nada más gráfica, porque en el siguiente video pues les voy a explicar cómo es esto ya llevado a la práctica. Y observen que pues esos cálculos de esos valores que estoy ahí mostrándoles, yo supuse que la fuerza es 10, en este caso es el valor de la hipotenusa, que sería esta línea roja de aquí, para lo cual yo simplemente voy multiplicando cada valor del ángulo por ese seno, y pues tenemos los valores correspondientes del cateto opuesto, que es el vertical, su valor, y el horizontal, que es el adyacente, que al final de cuentas son sus componentes, que es, si lo sumamos pues nos da esta línea roja aquí, que es la resultante, que es esa fuerza con lo que estamos jalando. Y ya para acabar, pues deben de entender cómo se comportan
las componentes de una fuerza dependiendo su ángulo. Entonces aquí está, vean, esta es la fuerza, y estas componentes, les digo, van variando, como lo acaban de ver en la animación, dependiendo pues dónde esté posicionado el ángulo. Así que ahorita quédense con esta información, véanlo de nuevo si es necesario, analícenlo, porque ya en el siguiente video les voy a explicar cómo esto ya se ve reflejado pues en mover una mancuerna, una barra, lo que quieran, y poco a poco van a ir entendiendo todo lo demás que les dije: líneas de acción de fuerza, distancias, puntos de apoyo y los ángulos, para que vean ya cómo funciona esto ya bien ya en la práctica. Así que por ahorita sería todo, espero que haya sido claro, que sea útil, hayan aprendido algo nuevo, y pues nos vemos en el siguiente video para ver más explicación de lo que son los torques. Pues nos vemos, adiós.